Dios te bendice. Continuamos con nuestras enseñanzas. El tema de hoy es acepta tu responsabilidad. ¿Sí? Toda acción tiene una consecuencia. Toda situación viene. Toda decisión que tomes, ¿sí?, sobre una situación vienen consecuencias. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, que estamos tratando, que seguimos hablando de ello, ¿qué consecuencias tuvieron? Lo primero que hizo Adán cuando Dios le preguntó fue echarle la culpa a la mujer e indirectamente a él, porque Dios le había dado a la mujer, ¿sí? Él no la había pedido, Dios se la dio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que simple y sencillamente se quitó la responsabilidad y le echó la culpa a la mujer. Y como te decía, indirectamente también le echó la culpa a Dios. Dios lo que hizo fue castigar a Adán porque realmente no tomó la autoridad que le dio y simple y sencillamente obedeció a la mujer. ¿Sí? Él se sujetó a la mujer, se sujetó a lo que ella decidía, a lo que ella había pensado. Jamás puso un alto, ¿sí?, siendo que era su responsabilidad porque él estaba a cargo del Edén. Jamás puso un alto, ¿sí? Y en lugar de obedecer a Dios, obedeció a la mujer. ¿Qué es lo que hace Dios? Condena a través de él, maldice la tierra y lo condena a trabajar para obtener el pan de su pan, ¿sí?, para obtener el alimento. Lo condena a obtener el pan con el sudor de su frente por todos los días de su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tomó la autoridad que Dios le había dado. ¿Qué más pasó? Bueno, pues también Dios puso castigo también a la mujer y la sujetó al hombre, ¿sí? Cosa que, como ya conocían el bien y el mal, no le pareció, ¿no? Pero Dios sujetó sus deseos, ¿sí?, y la puso bajo la autoridad del hombre. Le condenó a sufrir por los hijos, a tener dolor por los hijos y a tener dolor cuando pariera, ¿sí? Ahí Dios castigó a la mujer y también castigó a la serpiente, pero a la serpiente con mayor fuerza la castigó porque ya llevaba alevosía y ventaja. La serpiente sabía lo que iba a provocar y aún así tomó la debilidad de Eva y supo de la debilidad de Adán. Entonces supo que no se iban a ser responsables, ¿sí? Por ello, engañó a la mujer. Pero realmente aquí, todo esto que hemos hablado en videos anteriores, yo quiero hacerte una pregunta de todo ello. ¿Cuál es la serpiente? El engaño, ¿sí? ¿Y quién es quien te está engañando o te está incitando a desobedecer a Dios? ¿Cómo te está incitando esa persona o esa cosa o esa acción que desobedezcas a Dios? ¿En qué forma? Muchos de nosotros seguimos cargando como te decía, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y somos débiles, somos realmente débiles. ¿Por qué? Porque ya conociendo el bien y el mal, ya también el mal entra en tus pensamientos, en tu corazón. ¿Cuál es esa serpiente que está incitándote a que cometas adulterio, forniques, vayas con hechiceros, brujos, ocultistas? ¿Sí? ¿Cuál es esa serpiente que te está incitando a que hagas ídolos? No tan solo los de yeso, ¿sí? No tan solo los de papel, las imágenes, sino esos ídolos que haces de la gente. ¿Cuál es tu ídolo que estás formando? ¿A quién estás poniendo antes que a Dios? ¿Sí? ¿Qué cosa
o qué situación estás poniendo antes para desobedecer a Dios. ¿Qué te aconseja esa serpiente? ¿Por qué quieres ser como Dios? ¿Sí? Yo te invito a que vayas escribiendo y vayas viendo todo ese tipo de situaciones. Reflexiona, ¿sí? Reflexiona qué es lo que te están diciendo o qué ideas te están metiendo o qué ideologías del mundo, ¿sí? ¿Qué doctrinas del mundo te están poniendo para que pongas primero a un hombre antes que a Dios, a una cosa o una situación antes que Dios, ¿sí? Los ídolos los puedes hacer con tu familia, los puedes hacer de deportes, los puedes hacer de cantantes, o sea, cualquier cosa que tú pongas antes que a Dios es un ídolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estás poniendo tu fe también en esa persona o en esa cosa o en esa situación, ¿sí? Yo te invito a que empieces a ver quién te está mal aconsejando. Hay consejos tan sutiles que parecen que parece que a ti se te ocurrieron, ¿no? Pero fíjate que también tienes el lado espiritual. ¿En qué forma el enemigo está manejando tu mente y tu corazón para que tú estés pecando? ¿Sí? Para que tú te aferres a una adicción, para que tú te aferres a una persona en una relación destructiva, para que tú prefieras la violencia antes que el amor. ¿Cuál es eso? ¿Qué hay en ti que te dijeron a lo mejor a través, no precisamente ahorita, pero sí a través del tiempo? ¿Qué heridas no has superado? ¿Qué quieres tener controlados como si fueras Dios? ¿A quiénes estás controlando? ¿Sí? ¿Qué situaciones, qué problemática tratas de controlar o tratas de negar? Los sentimientos, ¿qué sentimientos tratas de negar para que no? Como te decía, ¿qué es lo que no te está permitiendo ser honesto contigo? ¿Sí? ¿Qué sentimientos no estás hablando? Yo te invito a que hagas todo esto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el control, cuando crees tener el control de todo, es quererte parecer a Dios. Querer seguir haciendo lo mismo que estás haciendo para controlar a tu vida, para controlar a los demás, para controlar problemas o situaciones que están fuera de tus manos. ¿Cuáles son esas cosas que tú tratas de controlar? Ciertas áreas de tu casa, tu matrimonio, a tus hijos, las adicciones que tengan, ¿sí? También otra forma de negar sentimientos es decir, si no lo hablo no pasa, ¿no? Si yo no digo nada es como si no estuviera sucediendo nada. Pero ¿qué pasa? Que te estás quedando con el miedo, que te estás quedando con el resentimiento, que te estás quedando con ese sentimiento que te provoca esa situación. Lo que necesitas hacer es hablarlo. Lo que necesitas es entregarle el poder de tu vida a Dios. Deja que Dios controle tu vida, deja que Dios sea el que te esté guiando. No quieras ser como Dios. Muchas veces estamos orando y nosotros le estamos diciendo a Dios qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer las cosas, cómo los tiene que cambiar, para qué, en qué forma, ¿sí? Si les estamos pidiendo sanidad, ¿cómo lo tiene que sanar? ¿Sí? Nunca nos sujetamos a la voluntad de Dios. Jesucristo le dijo lo que él sentía. Sí, Señor, no quiero pasar por esta copa, beber esta copa, pero si es tu voluntad, que se haga tu voluntad, no la mía. Igual así nosotros, muchas veces le decimos a Dios, en lugar de hágase tu voluntad, prácticamente le decimos, hágase tu voluntad siempre y cuando esté de acuerdo a la mía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Señor, yo quiero que le sanes
le quites las adicciones, pero para que me quiera más a mí. Y nosotros queremos seguir haciendo lo mismo. Yo quiero que le cubra sus necesidades, pero las necesidades que me sirvan a mí, ¿sí? Yo quiero que le dé sanidad en cuerpo, pero nunca me estoy poniendo a ver qué es lo que trae en su alma, ¿sí? Y qué es lo que trae en su espíritu. Pero estoy pidiendo sanidad del cuerpo. Nunca me pongo a ver si a través de esa enfermedad Dios está tratando con él o con su familia, ¿sí? A lo mejor Dios está queriendo llamar para que se acerquen a él, se acerque la familia. Luego nosotros le decimos a la familia, ¿sí? No te preocupes, voy a orar por él y Dios lo va a sanar. ¿Cómo sabes si lo va a sanar? De que lo sana, lo sana. Pero ¿cómo sabes si le va a dar la sanidad física? Con suerte y le da la sanidad emocional. Perdona, se pone a cuentas, está tranquilo y Dios dice, me lo llevo. ¿Sí? O con suerte y le da sanidad espiritual. Le ayuda a creer en Dios. Le ayuda a fortalecer su fe. ¿Sí? A veces los deja, a veces se lo lleva. ¿Sí? Pero muchos de nosotros cuando vemos que viene la pérdida de un ser querido, nos enojamos, nos da miedo, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas cuando no esté esa persona. Porque no le hemos dicho cuánto lo amamos. Porque no hemos hablado de nuestros sentimientos con esa persona. ¿Sí? Y nos da miedo que se vaya. Pero si tú te pones a hablar con Dios y empiezas a entregar todo ese miedo, te va a permitir tener esa tranquilidad, ese amor, ese espacio para que puedas hablar con esa persona. ¿Sí? Si no lo pudiste hablar en lo físico, por distancias, por lo que haya sido, ponte en oración y pídele a Dios que te permita entregar todo eso y háblale a la persona como si la tuvieras enfrente. Y empiézale a decir lo que sientes, lo que quieres. Ten por seguro que en la misericordia de Dios, Dios va a llevar esas palabras tuyas a aquel enfermo, ¿sí? Y Dios va a permitir que muera tranquilo, que descanse tranquilo, que se regrese a la casa de Dios feliz, contento, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces ante la presencia de la muerte nos da miedo. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios, porque no creemos que es la decisión correcta, porque creemos que Dios se equivoca. Y nos da mucho coraje porque sentimos esa negación de sentimientos. No queremos que pase, no queremos que suceda. Pero ¿cómo sabes si Dios no ya lo tenía tomado en cuenta? ¿Sí? Todos desde que nacemos tenemos una fecha en que vamos a morir. ¿Sí? Dios sabe exactamente lo que va a hacer. Dios sabe exactamente qué es lo que tienes que hacer. Ponerte a cuentas con Dios, ponerte a cuentas con las personas que amas. Diles lo que sientes, diles lo que piensas y suéltalas en manos de Dios. Si no es una enfermedad, es una adicción. Suelta a ese adicto para que Dios trate con él. Déjalo en sus manos. Dios sabe perfectamente qué es lo que le está lastimando y por qué se está aferrando a una adicción. ¿Sí? Pero si tú quieres resolverle el problema, si tú quieres controlarle su vida, tú estás jugando a querer ser Dios. ¿Sí? Y realmente estás haciendo lo mismo que está haciéndole caso a la víbora, a la serpiente. Cuando le dijo, no, es que lo que pasa es que tú vas a ser como Dios, porque ya vas a conocer el bien y el mal. ¿Sí? Ahí estás escuchando y te estás queriendo poner al nivel al nivel de Dios. Y no,
Nosotros somos su creación. Nosotros somos hijos de Dios cuando aceptamos ya que el Espíritu Santo selle nuestras vidas, que Jesucristo, aceptamos a Jesucristo que haya muerto por nosotros. ¿Sí? Ahí realmente dejamos de querer jugar a ser Dios. Cerramos nuestros oídos y no escuchamos a la serpiente. ¿Cuántas veces hemos creído que tenemos el conocimiento para juzgar a los demás, para condenarlos? ¿Sí? Porque ellos no piensan como nosotros o no creen como nosotros. ¿Sí? ¿Cuántas veces no has juzgado o criticado a alguien? ¿Sí? El único que puede juzgar a alguien es el que pagó el precio por él, o sea, Jesucristo. Jesucristo es el amo, por decirlo así, y es el único que puede juzgar a sus sirvientes. ¿Por qué? Porque él pagó el precio. Tú no puedes juzgar a nadie. No necesitas criticar a nadie. ¿Sabes lo que es la crítica? Es lo mismo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque si tú estás criticando a alguien porque es bien pecador, ¿qué crees? Estás pecando tú también. ¿Sí? Porque estás faltando al amor de Dios por él. Estás diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Es que voy a creer. ¿No ves? No lo atiendes. Ve, mira lo que está haciendo. ¿Quién eres tú para decirle a Dios qué haga o qué deje de hacer? Fíjate que cuando a mí me tocó eso, entendí a Job, ¿sí? Entendí a Dios. Porque en el libro de Job viene esa situación, ¿no? Donde Job le pide cuentas a Dios. Y Dios le dice, bueno, ¿qué? Cuando yo hice el cielo y la tierra, el universo, te pregunté, ¿tú me diste tu opinión? ¿Tú me dijiste cómo lo hiciera? ¿Sí? Cuando tú empiezas a ver esto, te das cuenta que nosotros queremos mandar a Dios. Queremos casi bajarlo de la cruz, ¿sí? Y decir, ay, quítate, no supiste entregar los pecados, no supiste hacer las cosas, porque casi así le hacemos con Dios. Fíjate tus comportamientos, fíjate cuando criticas a tu hermano, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no los condenamos? ¿Por qué? Pues es que él está equivocado, no conoce el Evangelio. Bueno, pues enséñaselo. A lo mejor no lo entendió como otras personas, pero si tú le hablas, lo va a entender. ¿Pero qué te crees? Que le tienes primero que pedir permiso a Dios y pedirle que sea Dios quien abra el entendimiento, tanto en su mente como en su corazón, que quite todas las tinieblas. Porque ¿qué te crees? Dice la palabra que Dios entenebreció el corazón y el entendimiento. Y si no le pides a Dios que lo abra, no lo va a hacer. Y por mucho que tú le estés hable y hable y hable de la palabra, para él es una locura. Eso que le estás diciendo es una locura porque no lo entiende. La gente que anda en la carne no entiende lo que es lo espiritual. Aquí mi pregunta sería, ¿lo entiendes tú? ¿Realmente entiendes que la palabra de Dios viene en dos situaciones? La doctrinal, o sea, la que razonas, la que meditas, la que estás leyendo, la que estudias, que cometes el error, porque dices, es que estoy estudiando la Biblia. ¿Qué estás estudiando? ¿Quieres estudiar a Dios? Mejor pídele revelación. No lo estudies. Pídele revelación. Pídele que esa comunión con Dios te la dé, ¿sí? Que te explique Él esa comunión. Hay en la palabra también una parte que dice que va a llegar que no nos creamos maestros de nadie, ¿sí? Porque va a llegar el momento en que el mismo Espíritu Santo, que es lo que estamos viviendo actual, que el mismo Espíritu Santo
les enseñe, les redarguye, les exhorte, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres enseñarle tú? Si el mismo Espíritu Santo es el que va a hacer las cosas, enséñalo a buscar el Espíritu Santo, enséñale a buscar ese trato, esa comunión con Dios. Eso sí debes de enseñar. Compártele, oye, vente, vamos a leer aunque sea tantito de la Biblia. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué es lo que no le entiendes? ¿Por qué? Porque le tienes que dar leche a los bebés que apenas están creciendo. No les digas, bueno, ya que aceptaste a Cristo, ponte a leer la palabra. ¿Por qué? Porque no la van a entender. Y lógico que quieras que alguien que apenas va empezando entienda la palabra. No lo va a hacer. No está lo suficientemente crecido como para entender la palabra. Que mira que por misericordia de Dios, Dios está haciendo grandes obras, ¿no? Pero también ayúdale tantito. Enséñales el caminar. Fíjate, yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Señor? Es que luego no entiendo. Te soy honesta, cuando empezaba yo en Cristo, no le entendía. Bueno, Señor, a ver, yo hablo contigo, tú me enseñas, me dices de las prédicas, etcétera, etcétera. Tú me dijiste donde me congregara, yo obedecí, estamos bien, ¿sí? Pero ¿por qué si yo les digo que yo hablo contigo, no me creen? Si se supone que ellos ya tienen que estar hablando contigo. ¿Sí? Primer error. ¿Por qué? Porque tú no le puedes decir a alguien, oye, ¿y cómo sabes qué es la carne? Pues si no saben ellos la diferencia. ¿Y cómo sabes que es el enemigo? ¿Y cómo sabes que no es Dios, que es Dios? O sea, ¿cómo quieres tú que uno que apenas va empezando sepa distinguir entre las tres? Pues ni cuándo. Simple y sencillamente enséñale, no le pongas a pensar, no le pongas a discernir, porque apenas está creciendo. Enséñale la verdad para que sepa cuál es la mentira. Enséñale cómo buscar a Cristo. Enséñale cómo orar. Enséñale, si quieres que se meta a ayunos, explícale el por qué. Porque luego te dice, no, es que tienes que ayunar. Y como que para qué. O sea, explícame, yo lo hago como el burro, porque tú me lo estás diciendo. Ahí es cuando damos los primeros pasos de fe, ¿no? No sé ni para qué, pero pues si dice que tengo que ayunar, pues ayuno, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que luego con el ayuno le haces creer que es para hacerle manita de puerco a Dios. ¿Por qué? Estás ayunando, Dios tiene que cumplir. No es cierto. El ayuno no es para eso. El ayuno es para hacerte sensible al Espíritu, para que dejes un tiempo, tanta ideología, tanta situación mental, ¿sí? Y le dediques tiempo a Dios. ¿De qué te sirve abstenerte de comer? De nada, lo único que vas a hacer es medio adelgazar porque viene el rebote y vámonos para arriba otra vez, ¿sí? Pero ¿para qué te sirve realmente en lo espiritual el ayuno? Pues explícaselos a ellos que apenas van a empezar. Explícales para qué sirve el ayuno. Veles diciendo, yo le decía a Dios, bueno, a ver, Señor, a ver, ya me congregué, ya te acepté. Ok, pues tú decides dónde me vas a bautizar, porque yo había oído del bautizo, ¿sí? Había oído del bautizo en aguas de arrepentimiento porque había leído la Biblia y porque estaba yo yendo a la hacienda, ¿sí? Y en la hacienda pues había hecho mi proceso para arrepentirme y había entregado todo a Dios y tenía que empezar una nueva vida, ¿sí? Entonces cuando me pongo a ver qué era el bautizo por aguas, que me empiezan a explicar, dije, pues Señor, pues si tú ya me lo habías dado, tú me lo diste en la hacienda.
¿sí? Pero ¿qué es lo que pasaba? Que lo tenía que hacer ante los demás, como señal de obediencia, porque tenía yo que dar a conocer mi compromiso con Dios, ¿sí? Si tú le explicas el para qué o el por qué del bautismo en aguas, lo van a entender. Pero si de repente le dices, pues es que tú tienes, es una doctrina que tú tienes que seguir por obediencia. Ah, bueno, pues sí es así, pero realmente no entienden qué significa, ¿sí? No entienden el compromiso de bautizarse. Es como si nos bautizáramos en la iglesia católica, pues de pequeñitos, ¿qué vas a entender tú lo que significa? ¿Sí? Nada más, ¿qué es lo que pasa? Que te echan agua, te enojas o sientes frío, lloras y todo. Ese es el asunto del bautismo en la iglesia católica. Pero realmente, ¿qué trascendencia tiene? Los padres, ¿qué trascendencia tiene ese bautismo en los padres? Ah, no, pues es que es una tradición que tenemos que seguir. En los padrinos, que solamente los ves cuando te bautizaron, de ahí en fuera, olvídalo. ¿Qué significa tener los padrinos de bautizo de la Iglesia Católica? ¿Cuál es el compromiso realmente? Ni el padrino lo sabe. No sabe a qué se mete realmente. Nada más escucha al padre y luego para colmo, si nada más es creyente y no está realmente en la iglesia, pues menos, olvídate, no va a estar ahí, ¿sí? Para él es un compromiso social y que cumplió y párale de contar. No tiene mayor trascendencia, ¿sí? ¿Qué pasa en la iglesia en la doctrina cristiana? A los niños se le presenta, ¿sabes qué es? Señor, mira, presento. Bueno, el pastor los presenta, te presento a este niño porque tú has dicho que dejad que los niños vengan a mí. Yo te lo pongo en las manos. ¿Sí? ¿Okay? Pero ¿qué crees? Que cuando tú presentas a alguien a Dios, tú eres el primer responsable. Y tienes que estar al tanto de ese niño. No tienes nada más que dejarlo. Ah, no, pero es que ahí están sus padres, ahí están sus padrinos, ¿sí? Ahí están sus testigos, que le llaman. Pero ¿qué crees? Tú lo bautizaste, tú lo presentaste ante Dios. Tú tienes que estar al tanto. ¿Por qué? Porque a veces los padres y los padrinos vienen bienvenidos, ¿sí? Cuando tú presentas a un niño en la iglesia, lo estás presentando ante Dios primero. Cuando tú eres testigo, te estás echando un compromiso de que ese niño tiene que estar, ¿sí? En la presencia de Dios. Ya sea que te pongas todos los días a orar por él, por su familia, ¿sí? Más si no son cristianos bien, que han aceptado a Cristo, sino nada más son cristianos porque pues, eso se tiene que hacer, ¿sí? Entonces ahí tú tienes que ver realmente qué hay, ¿no? ¿Cómo vas a hacer las cosas? Si tú eres padre, se supone que tú tienes ya un caminar en Cristo. Se supone que tú eres el ejemplo, el testimonio de ese niño. ¿Qué testimonio le estás dando? ¿Qué ejemplo le estás dando de la vida cristiana? ¿Sí? De la doctrina cristiana, ¿qué ejemplo le estás dando? Ahí es cuando realmente Dios te dice, presta atención a lo que estás haciendo. ¿Sí? Yo te invito a que sigamos ¿cómo se llama? En estas enseñanzas, en estos videos, para que sigamos conociendo a Dios, para que sigamos escuchando lo que Él dice. Porque yo te soy franca, muchas cosas de lo que te estoy hablando es lo que Dios me está revelando a mí y lo que yo te estoy compartiendo de esa revelación. Pero lo más importante no es lo que a mí me diga, es la comunión que Dios tiene contigo. Eso es lo más importante.
Yo te invito a que sigas conociendo a Cristo, que sigas hablando con Él. No nada más busques la enseñanza de la palabra, busca la revelación, ¿sí? Y eso solamente Dios te lo puede dar. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos en las enseñanzas.